Bueno, seguimos aquí en 8910 y gracias por acompañarme en este tramo tan importante que es donde vamos a hacer un análisis un poco electoral y también el rol del peronismo en todo esto, ¿no? Cómo queda la situación política, tanto del Partido del Frente para la Victoria como del peronismo, que en realidad es lo que más nos importa. Y cómo va a acoplarse este peronismo dentro de esta estructura nueva que el macrismo acaba de lograr en la victoria, que en realidad descubriremos si fue una victoria o se votó en contra uno de otro. Ya veremos cómo se desarrolla este tema. Para mí es un gusto estar acompañado y hablar sobre estos temas de don Julián Lee Castro. Gracias, don Julián. Gracias Juan Manuel. Julián Lee Castro fue oficial del Ejército Argentino, graduado del Colegio Militar de la Nación, fue secretario, estuvo en la Secretaría General de la Presidencia en 1973, fue legislador porteño, fue profesor de conducción política también, dirigió un programa rápido, tuvo un programa de radio en FM Cultura, el Observatorio del Trabajo, se desempeñó como embajador en la República del Perú y por supuesto es escritor de variadas publicaciones, entre ellos Diálogos con Perón, que seguramente vamos a figurarlo en pantalla. Julián, hemos tenido elecciones recientemente, se han dado sorpresas, tanto en la provincia de Buenos Aires como, bueno, ahora por un puntito y poquito, el grupo Cambiemos del PRO y otros partidos lograron la victoria. ¿Esto qué es? ¿Un voto en contra, en favor? ¿O cómo Yo creo que, sin quitarle mérito al que ganó, y respetando el voto, aunque sea por uno, de la voluntad popular, hay que saber que hubo mucho voto contra, voto útil y voto castigo. Muchos peronistas votaron castigo. En consecuencia, hay que saber que el resultado electoral no está firme como resultado político. Viene una carrera para transformar lo legal en legítimo, porque si no, a medida que empiecen los problemas, esa ilusión de tener una cantidad de votos se puede ir reduciendo día a día y no tener la base suficiente para las reformas que están pendientes. Yo quiero preservar la esperanza, pero la esperanza no está puesta en un hombre, ni en un partido, sino en aquella definición de Perón muy importante. La Argentina, ¿la arreglamos entre todos o no la arregla nadie? Es una frase muy importante porque en realidad es lo que lo hace incluyente, ¿no? Todos Exacto. Tenemos que trabajar en un mismo destino. Exacto. Acá, ¿cómo se cataloga la derrota del Frente para la Victoria? ¿Es una derrota? Yo creo que si, escuché a un periodista decir que si la elección hubiera sido con la vieja constitución de colegio electoral, hubiera ganado Scioli, porque independientemente del número, que de algún modo es un empate técnico, porque Scioli ganó en más distritos electorales que Macri. Yo lo divido de la siguiente forma. Hay un montón de provincias productivas, que son las que están en el centro del país, y que son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, donde claramente hubo un triunfo, y después al norte y al sur preservaron los feudalismos políticos que viven de la subvención. Y al vivir de la subvención muere el federalismo y nace el centralismo porteño, el que tiene la billetera y gana. Entonces, si eso no se cambia, son dos países y consecuentemente no se va a producir lo que ahora tendría que producirse, que las economías de frontera, las economías regionales tendrían que salir de la asfixia en que están y volver a combinarse un procedimiento transparente en lo electoral con un procedimiento productivo en lo económico. Si no, la subvención hace a la oscuridad, a la opacidad electoral. Ahora eso se viene dando como subvenciones, como las políticas que se dan en la Argentina en este aspecto, siempre se planean temporarias pero terminan siendo permanentes. Dualde con el 2001-2003,
ante el incendio del país se generaron estos planes sociales, jefas y jefes, es decir, se dio todo un andamiaje de protección social. Pero eso después pasó a un vicio. Claro. ¿Cómo se proyecta? ¿Por qué? Porque lo que es emergencia, que es la creación de trabajo artificial, sea con gente supernumeraria, es decir, si yo mando a todos los tipos del Senado al Senado, tienen que irse. Claro. Si mando todos los empleados de un hospital, tienen que irse los enfermos. Es un grotesco. Claro, yo tengo a mi mujer trabajando en la administración pública, y los chicos de la cámpora que no saben nada, ocupan pisos, pero no saben trabajar. Porque además, no solamente hay eso, sino que hay una falta de capacitación, de moral, de idoneidad y un desprecio absoluto por el mérito. O sea que acá tener condiciones de mérito es piantavoto. Claro. Hay que achatar y que nadie dechave, que no haga ola de que trabaja. Entonces yo utilizo el esquema que el empleado público hace como que trabaja y el Estado hace como que le paga. Entonces tenemos un monstruo que no funciona. Y por otro lado, la subvención se hace crónica y educa en una subcultura de la vagancia, que por ahí no tiene culpa el que recibe la subvención, pero hay gente que el abuelo estaba subvencionado, el padre estaba subvencionado, él está subvencionado, etc. Y después hay planes como magníficos, yo aplaudo la asignación universal por hijo, cuanto más hijos, más asignación, pero eso lo condena el proletariado. Es decir, que lo único que puede producir son hijos para tener más acceso, como antes le pasaba al campesino, que teniendo 8 hijos tenía 8 peones. En cambio, ¿qué ha hecho la clase media? Reducida voluntariamente la cantidad de hijos, 2, 3, 4, para que fueran a la universidad, fueran a la escuela secundaria, completaran sus estudios. Así fueron nuestra familia. En consecuencia de nuevo aparece Alberdi y Perón. Alberdi diciendo gobernar es poblar y Perón diciendo gobernar es crear trabajo. Yo junto las dos cosas. Gobernar es poblar con trabajo. Esto es el espíritu del pionerismo, porque sin lo cual yo hago campos de concentración, que se llaman Villa 1, Villa 2, Villa 3, donde finalmente es copado por los delincuentes. Y aunque hay muy buena gente, es rehén, escudo humano de lo que está metido ahí adentro, tanto en Venezuela, en Colombia, en México, que son las favelas, que son el narcotráfico, como la peor forma de la violencia. Ahora eso lo entendemos dentro de una crisis social que puede ampararse en este tipo de planes, que bueno, será una circunstancia que habrá que ir mermando o bajándola. Ahora en el caso, por ejemplo, de que el gobierno de Cristina Fernández hizo nombramientos a roletes en todos los ministerios, que ya no tiene que ver con un plan, sino tiene que ver con la incorporación en la estructura del Estado. Bueno, eso es grotesco e inédito. Porque, por ejemplo, yo tenía un nombramiento de embajador y el presidente me dice, mira, hay elecciones de renovación legislativa, pero no es correcto que faltando un mes o dos para esta elección yo te nombre, aguantá, vas a tener después tu nombramiento, y yo lo acepté, porque incluso la imagen que se da afuera, cuando uno manda un embajador que no está capacitado y que va una semana antes, eso es un desprecio absoluto, se ve pésimamente, y muchos países retienen, digamos, el placer, porque decir, vea, no me mande esta basura de último momento porque no está representando el nuevo poder político que su país tiene. Eso se siente como un desprecio, el país que lo recibe al embajador. El país que lo recibe lo siente como un desprecio. Cada vez que Vudú, representando a la Argentina, va a cualquier lugar y sabiendo la historia de Vudú, el país se siente agredido, y aunque acá se disimula, toda la prensa, toda la gente, a veces incluso se lo silba, se lo abuchea, pero acá ha habido un desprecio por la política exterior, porque se ha atado a la Argentina a 3 o 4 países, Venezuela, Irán, Rusia, y no se ha tocado todas las
notas musicales. Yo no estoy en contra de ninguno de esos, pero dentro de un marco que es el mundo, que es ancho y ajeno. Ahora, el hecho de los cientos de miles de nuevos empleados públicos, ¿cómo se puede resolver un tema que va a ser tan difícil para un gobierno que recién ingresa y que todavía hay que nadar, ¿no? Yo creo que tiene que ser progresivo, tiene que ser caso por caso, pero no puede extenderse un cheque definitivo. La forma de ayudar, creo que De la Sota lo hizo, es ayudar a la empresa que recibe al que quiere trabajar. Entonces somos 3 o 4 que vamos a la pyme tanto, la pyme recibe por mí, por usted, un 50% y el otro lo paga el empleado. Porque acá el problema es que nadie controla al que tiene que trabajar, porque aquí trabajo hay, lo que no hay es empleo. Parece una tontería. El trabajo organizado, con un plan, con recursos, con una jerarquía y con un control, da un resultado. ¿Cómo puede ser que las plazas estén descuidadas habiendo miles de tipos que reciben plan y van a dormir a las plazas? ¿Cómo? Si acá habría para poner en cada esquina un empleado municipal, un sereno, un cuidador de plaza. Es decir, acá nadie quiere trabajar. Cuando alguien pasa por mi casa pidiendo limosna, yo le digo, barreme la vereda, te doy 50 pesos. Pero el tipo no quiere barrer la vereda o cortar el césped. En cambio, cualquier persona que me viene a decir, señor, le corro estos cajones, usted me da después lo que quiere, demuestra una voluntad totalmente distinta. Nos estamos haciendo un pueblo de pedigüeños, un pueblo como los viejos indios, nuestros ancestros, eran recolectores. Y por eso eran depredadores. ¿Qué quedó de esas civilizaciones indias? Porque hasta los toldos en que vivían fue porque los españoles dejaron las vacas con las que se reprodujeron y el cuero formó la población. Y después quedaron, habrás visto en los museos, unas piedritas chiquititas que eran las puntas de la lanza. Es todo lo que puede mostrar cuando el resto de América, como Perú, como México, como Colombia, muestra civilizaciones indígenas realmente originarias. La situación de la provincia de Buenos Aires, hay 2 parámetros. Una dice que es gravísimo, otra dice que el gobierno saliente dice que no, que están los números en regla y todo está cerrado y todo está bien. Sin embargo, el gobierno de la nueva gobernadora Vidal, María Eugenia Vidal, no se percata que es así. ¿Cuál es la situación real que vos crees de la provincia? Yo creo que es pésima y que el día que se haga una auditoría va a surgir ese problema, porque ya la Batakis, creo que se llama, cuando fue la comisión que mandó María Eugenia, no pudo mostrar un papel. En consecuencia se habló y se discutió en el aire, y en la economía hay que discutirlo con números, pitagóricamente. De todas formas, voy a decir algo que puede parecer imprudente. La veo más preparada a María Eugenia Vidal para administrar la provincia que al presidente Macri para administrar el país. ¿Por qué? Porque de algún modo es más fácil una administración provincial que depende de una gestión, mientras que el país no solamente requiere gestión, sino conducción. Y porque las contradicciones del país son enormemente mayores y aparecen complejidades que no están en la provincia, aparecen las fronteras, aparece la seguridad internacional, aparece el terrorismo internacional, aparece el narcotráfico internacional, aparece la macroeconomía, aparece la macroenergía. En cambio y segundo, por un detalle muy lindo, que yo vi el programa Compagni, o sea que no me lo contó nadie, donde le dice, ¿usted qué simpatías tiene política? Le dice, en mi casa se valoraba la justicia social en la persona de Vita. Entonces Pañi, un gorila formado, que hay que escucharlo, le dice, pero si esos fueron los que empezaron esta broma, señor, le repito, en mi casa se valoraba la justicia social y se personificaba en Eva Perón esos valores.
por lo que yo sé, ella y Tagliaferro, su esposo, son personas de origen nacionalista, no nazis, nacionalistas, católicos, con mucha militancia de iglesia, parroquial, con parientes que son diáconos, con toda la actividad que hacen las parroquias, el deporte en la calle, la feria, la solidaridad, la caridad, y con simpatías con el peronismo. Y han logrado el apoyo, sobre todo de las madres que trabajaron para que el señor, Fernández, que aparecía, yo no soy ni policía ni juez, pero aparecía como sinónimo de mafia, como sinónimo de la peor delincuencia en la República Argentina. ¿Vos crees que en la provincia hay bastiones políticos muy duros, que son el conurbano, algunos intendentes, que son difíciles, ¿no? Siempre fueron bastiones como grandes caudillos. ¿Vos crees que la Vidal va a recibir cierto beneplácito por un periodo de tiempo como para esto apoyarla? Estoy en contacto con muchachos que han tenido mucho éxito. Incluso han tenido éxito con Scioli, que perdió. El caso más notable, que yo llamo pomposamente discípulos, pero ellos se hicieron solos, pero bueno, hace unos años que uno ayuda, es el de Gustavo Menéndez, que le ganó a un delincuente, como es OTC, que los tenía reprimidos hasta los tiros. Al día de hoy, Gustavo va a los actos con chaleco antibalas y hay tiros en las periferias del acto. Él ganó 65-35. Y yo, conversando con él, le decía, pero vos vas a ejercer tu intendencia con la gobernadora María Eugenia Vidal. Creo que lo cortés no quita lo valiente de presentarse y decirle, señora, yo soy peronista, voy a defender el peronismo, le deseo lo mejor porque su éxito es el mío y el de la provincia, y cómo hacemos entre todos o nadie para que usted tenga un éxito y yo también. Estos muchachos, en el caso de un éxito de María Eugenia, hay que contar 4 más 4, 8 años. Una posibilidad. Totalmente. En 8 años, los de la Sota ya son ancianos. Los propios Massa. Yo creo que la reserva, aunque hoy se disputen la renovación, estos personajes, que está bien, yo creo que la verdadera reserva sale de estos nuevos municipios como comunidad organizada, municipal. Y fíjense, todos los candidatos oficialistas, todos, el de La Plata perdió en La Plata, Scioli perdió en su provincia, Sabatella perdió en su distrito, es decir, esta gente fue rechazada en sus refugios, en sus lugares de origen, en sus bastiones. Quiero darte una opinión sobre la provincia y por qué resolver la matriz provincial, si me permitís, es resolver la matriz nacional. Porque la provincia es la que recibe el impacto de la inmigración. Porque la provincia estuvo desde siempre bajo una herida social de mestizaje, que es las potencias marítimas, primero España, después Inglaterra, que trajeron migrantes, entre ellos mis abuelos, y toda inmigración, acá y en lugar del mundo, trae posibilidades, trae virtudes y trae problemas. Entonces, esto es más marcado en la provincia que en Jujuy, que es más marcado en la provincia que en Tierra del Fuego. Luego, el que resuelva el tema del mestizaje en el conurbano, y lo está empezando a resolver en serio y no con el discurso aborigen, originario mentiroso de la presidenta y sus aplaudidores, y lo puede extender allí. Eso presupone educación, capacitación, cultura, rescate mutuo de las virtudes europeas, de la innovación tecnológica, de la educación, con las características nuestras de pueblos que son, cuando uno lo gobierna bien, trabajadores, etcétera. Entonces, creo que la renovación nueva o sale de la provincia de Buenos Aires o no sale. Y yo escribí un documento
sin poner, si vos lo lees, que yo te lo envié, no digo ni Scioli ni Macri, porque ganara quien ganara, para mí era intercambiable y era lo mismo. Claro, claro. La provincia tiene 1000 dificultades como el país entero, sí. Pero en particular yendo a la provincia, ¿no? Como para cerrarlo de Vidal, que también, como le dice, capaz que, no digo peyorativamente, pero medio en gracia, como se llama, Felipe Solá le dice Heidi, ¿no? Claro, bueno, pero después de tantas mentiras, yo te voy a usar otro chiste. Pero Heidi tiene que enfrentar un montón de situaciones bastante complejas. Recién mencionabas el narcotráfico, la pobreza. Sí, pero ¿no? Me han dicho, esto yo no lo conozco, que tiene mucho más carácter y es mucho más astuta que Heidi. Mientras que del otro lado... Mientras del otro lado se pasaron de vivos. Y a veces en política la arrogancia es... ¿Puedo contar un cuento de un segundo? Perón solía contar el cuento, esos cuentos de la Grecia antigua que dejan moraleja, de un mago que había inventado en el circo todo un sistema de arneses que simulaban que volaba. Y tenían los aplaudidores, los camporistas de ese momento que lo enardecían, de tal mundo, vamos por todo, vos podés volar, que un día arriba del podio y a 50 metros del suelo se sacó los arneses. Sí. Y por supuesto que lo buscaron 3 metros de profundidad. ¿Qué quiero decir? La señora se creyó su cuento, se creyó que ella hacía las listas, se creyó que ponía los candidatos, se creyó que podía poner un candidato repelente, porque era repelente como candidato, como imagen, como Aníbal Fernández, y era impune. Y se sacó el arnés que se llama PJ, se sacó el arnés que se llama legisladores, se sacó el arnés que se llama estamental. Pasó como con vudú, que no solamente lo hizo monárquicamente porque nadie sabía, dicen que ni vudú, sino de una monarquía absoluta, porque la monarquía tiene el Consejo de Reino y los reyes no son idiotas, consultan. Claro. Y además los reyes tienen una habilidad, echarle la culpa al consejero y no asumir la culpa. Acá, la mariscal de la derrota tiene un solo nombre, Cristina Kirchner. Bueno, es la abogada exitosa, se ve que debe ser exitosa. Que nunca trabajó de abogada. Pero debe ser exitosa, pero no en este rublo político. No. Como empleada pública es buena, exitosa, ¿no? Así. Y pública. Como para comprar y vender, para transformar propiedad pública en privada. Claro. Seguimos aquí con Julián Licastro y la pregunta que quedó pendiente y que va a ser muy amplia en todo lo que tenemos que hablar. ¿Cuál es el rol que le queda al peronismo ahora en este nuevo escenario? Yo creo que el peronismo tiene una doble tarea. La primera es defender la democracia, defenderla contra el resentimiento, defenderla contra la vuelta de los fantasmas, defenderla contra su propio fanatismo a veces. ¿Va a haber una purga primera, así como diciendo quién es Frente para la Victoria y quién es peronismo? Yo creo que naturalmente se va a ir produciendo, porque no hay peronómetro y porque el peronismo siempre le concedió al que regresa esa oportunidad. El manual dice que al que se reconvierte no hay que fusilarlo, ¿no? Es decir, bueno, como el cristianismo, ¿no? Hay que dar la posibilidad de que se arrepiente. Porque hay gente que se sometió al discurso, al relato engañoso, y hay gente que fue seducida. ¿Por qué fue seducida? Porque todas las consignas eran buenas y de impacto emotivo. Todos los procedimientos eran malos, imprudentes y lograron el efecto contrario. Entonces ustedes me dicen IPF, Malvinas, la fragata, la soberanía, eso es bárbaro. Ahora, ¿cómo estamos después de 10 años? Y estamos peor en Malvinas, peor con la fragata, peor con la soberanía, peor con IPF. ¿Comprendes? Entonces, los antiguos, Platón, llama prudencia a la exactitud del procedimiento de acuerdo al objetivo. Faltó prudencia. Prudencia no es cautela en filosofía. En filosofía política, prudencia es, te doy el procedimiento que hace. Ahora, ¿qué pasó con el señor Macri? Prometió tantas cosas
que cuál es su prudencia. Tiene que decir, ¿cómo es el cepo? ¿Puede? ¿No tiene que imprimir? ¿Puede? ¿No tiene que inflacionar la economía? ¿Puede? Eso se verá. Ahí veremos si es prudente. Hasta ahora está la promesa que hizo. Y lo peor del amigo Scioli es que la personalidad de bonachón que tenía la arruina cuando en vez de tomar distancia se kirchneriza más que nunca. Más el discurso de derrota la defiende a la presidenta, fue con ella hasta el cementerio, bajó hasta la tumba y abrió el sarcófago y se tiró la tierra encima. Metió. Esto es increíble, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que pasa es que demuestra que no es peronista, porque claro, vea, que no se digo fue en la otra cosa puerta. que espero no se ofenda a nadie, pero conozco. El drama de la provincia de Buenos Aires es que tiene las mejores bases y los peores dirigentes. Claro. ¿Por qué? Mira cómo viene. Duhalde era demócrata cristiano. Yo lo conocí como demócrata cristiano. Y iba a dar clases a su distrito y él se había hecho cargo, siendo legislador, ante una crisis se hizo cargo de la intendencia. Ruckhoff era desarrollista. Massa es de la UCD. Y el señor Scioli le decía a mis amigos que trabajaban con él, mi maestro, querían que estaba hablando de Perón. Y uno le preguntó, ¿quién es tu maestro? Y él dijo, Alfonsín. Claro. Y el otro día, habrás escuchado, en un discurso dijo, el padre de la democracia, Raúl Alfonsín. O sea, alfonsinistas, desarrollistas, UCDistas. ¿Y dónde están los peronistas? Es un verdadero drama de que en la provincia la gente lamentablemente es crédula, producto de ese corazón peronista que hay que educarlo para que no sea ingenuo, con la capacitación. Ahora, en este peronismo de lo que queda o lo que se va a depurar, ¿qué rol cumple Cristina Fernández? ¿Va a liderar? ¿Vos crees que tiene la capacidad o después de haber fracasado en tantas cosas? Sí, primero es imprevisible. ¿O quién será el líder? La característica de la señora es que es imprevisible. Y yo voy a decir algo y asumo la responsabilidad. Mi diferencia con Nelson Castro, el que ve enfermedades cerebrales de la presidenta. Y yo hace tiempo, y lo tengo en un diccionario filosófico, para mí la presidenta tiene una enfermedad de construcción del pensamiento, tenga o no alguna cuestión de tipo biológica. Ella construye sobre la mentira. Es una enfermedad que se adjudica a los artistas, a aquel artista que ejerce tanto, que cree que es el que se cree. Entonces John Wayne, ya retirado, la mujer le dice, anda a buscarme, que me olvidé 3 latas de duranos al natural, y el tipo va con caballo, pañuelo, la pistola 45, y el tipo dice, no señor, la tarjeta de crédito. Entonces, ese tipo de enfermedad, que es construir, no puede reconocer ningún error. Porque si yo construyo con las peores cartas en la base, y hago un castillo de naipes, y usted me dice, Julián, mira, aquí tenés una carta pésima, ¿por qué no la cambiás? Y no la puedo cambiar, porque por sacar esta, la que tiene el menor valor, reconociendo la cuestión, la inflación, lo que sea, si la saco, todo se me va abajo. Por eso ella está obligada a vivir encerrada en la mentira. ¿Y qué ocurre? Necesita que alguien confirme su mentira. No es el narcisista que solo pasa por el espejo, se mira y dice, mamá, ¿por qué me hiciste tan lindo? No necesita que vos le digas qué lindo está. Esto tiene que ver con aquel cuento de la reina que al espejo dice, ¿quién es más linda? María Eugenia Vidal. Y le manda la FIP para a ver cómo la puede destruir. Es decir, hoy el espejo es la televisión. Hoy el espejo son los medios de comunicación y el reflejo que le trae es el de una persona que no tiene disculpa en su error. Ahora, ¿qué van a hacer todos los aplaudidores? ¿Van a decir, bueno, no me equivoqué en aplaudir? No pueden decirlo, porque su vida está... Yo creo... ¿Qué pasa con todos esos que llegan a la consecuencia? En reuniones de agrupaciones kirchneristas, una de comercio, que hasta hubo problemas para entrar porque había
secretario general de la agrupación quería que yo hablara y el otro quería que hablara del caño. Y entonces yo me tuve que ganar. Me paré y empecé con algunos chistes y gustó, ¿no? Le dije, vea, en el Arca de Noé hubo problemas porque cada macho llevó una hembra, cada hembra llevó un macho y no estaban acostumbrados. Entonces el mono protestó y Dios le dijo a Noé, la próxima arca tiene que poner 2 monos, porque uno da el beso, le había tocado noviar con la jirafa al mono, entonces uno da el beso y el otro cumple. ¿Por qué quiere decir con esto? Para el hombre joven todo es novedoso, para el hombre veterano todo es una repetición. La verdad debe estar en el medio, y el medio es producto de qué se está repitiendo, ahí contesto tu pregunta, y lo otro es, ¿y qué es nuevo? Por ejemplo, se está repitiendo la cuestión radical. ¿Por qué los radicales se van? Yo vengo de una familia radical que se parte cuando llega Perón, porque mi abuelo en el 44, viendo a Perón, reúne a sus hijos radicales y dice, hijos, ese es el líder de la justicia social, el Tano Francisco. Bien, entonces, si hay algo que a los radicales no les gusta es trabajar. Usted sabe lo que es hoy ser ministro de Justicia, ser procurador general, le gusta hablar, le gusta decir discursos, llega tarde para leer el diario y se va temprano, se pone de novio con la secretaria. Entonces, y Macri tiene una virtud, es muy celoso en el cumplimiento, digamos, ejecutivo, como un CEO de su equipo. Entonces, entre el equipo de la ejecutividad perfecta, tecnocrática, y el radical, que es más un discurso que una ejecución, va a haber problemas. Leí el artículo el otro día. ¿Por eso se fueron? ¿Por eso abandonó? Creo que entre otras cosas es porque también, ojo, yo pido una cosa que por ahí el presidente no me quiere dar. Si me dice ministro del Interior, no, quiero que sea mío, yo te doy ministro de Justicia. Entonces ahí uno descubre que los nietos lo están esperando con todo el valor de la familia. Pero en general, y yo lo soy, también tengo nietos, el hombre que tiene el bichito del poder quiere contribuir. Lo que pasa es que a partir del tiempo contribuye distinto. En mi caso, yo contribuyo con el que me quiere escuchar, transmitiendo la película que vi, una experiencia, una capacitación, y dejando librado a mi interlocutor que haga lo que quiera con eso. Yo no mando, pero la gente, tengo la suerte que todavía me busca en este programa, se edita y se reparte y se ve. Entonces, en cambio el peronista, a veces de origen menos capacitado, menos profesional y con tendencia a hacerse unos pesitos para así rápidamente, es difícil que no tenga en orden su gestión. Es decir, el peronista tiene cierta pasión por sacar el bastón de mariscal. A veces saca el bastón de mariscal y es barredor, limpiador, jefe de los mucamos, pero él cuando se sienta en cualquier profesión saca el bastón de mariscal. Eso Perón se lo enseñó. Y hay otra escuela que yo le he sostenido, y si vos repasás, casi todo el mundillo de los concejales e intendentes peronistas tiene la escuela sindical. Una cosa que hizo la escuela sindical fue proveer dirigentes sindicales retirados, caso Curto, para ser dirigentes comunitarios. Y lo hicieron, pero después de 30 años se malearon. Y la corruptela los terminó desgastando y viene el momento de purgar eso. Yo distingo entre el serrucho que poda el árbol y el árbol. Y Perón decía que si al árbol se lo poda mal, uno se queda sin sombra, sin fruto y sin árbol. Pero si al árbol no se lo poda bien, también se queda sin fruto, sin sombra y sin árbol. Yo veo que Macri es el serrucho, no sé si es el árbol. Y más o menos como diría Perón, ¿no? Para ver si es bueno o malo habrá que verlo caminar, para ver de dónde renquea. Todo esto tome otro camino, ¿no? El abrazo Balbín-Perón era un signo muy importante
que nosotros lo tenemos que tomar y lo tenemos que encarnar, porque esta, dijo Julián, es un barco. La sociedad está arriba de un barco que se llama la nación, ¿no? Y si esto no se arregla entre todos, no lo arregla nadie, como bien decía él en el inicio de esta charla. Si Argentina no la arreglamos entre todos, no la arregla nadie. Espero que hayamos compartido este lindísimo programa. Los espero aquí en 8, 9, 10, siempre por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.